espacio esta grabación. Muy bien, entonces un saludo para todos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos entonces al estudio de mi hogar. Muchas gracias por dejarnos entrar a el hogar de cada uno de ustedes. El día de hoy, entonces vamos a revisar este espacio que se llama Lo que el viento se llevó y el polvo que nos dejó. ¿Cuál fue el polvo directamente que nos dejó? Para entender un poco el capítulo del día de hoy de una manera mucho más fácil y más que tenemos juego, es entender que de un momento a otro todo está tranquilo, pero llegan rumores de otros lugares que no los creemos y estaríamos, sí, claro. El siguiente invitado que haría entonces ya el último ultimátum que le dimos fue para el día miércoles, quiero ser claro. Pero volviendo directamente para entender el capítulo de hoy, lo que el viento se llevó y el polvo que nos dejó, es como si vinieran los chismes, comentarios de otros cursos que hablan mal sobre, un ejemplo, sobre 8E y provoco que las personas entonces por esos comentarios se vayan directamente a un conflicto y sea tan fuerte ese conflicto que se vayan directamente al parque y sí, hoy hay juego, se levanten directamente las muñecas y entre paso y paso, entre rastreo del zapato, se levante el polvo y van cayendo entonces las gotas de sangre. Por eso lo que el día de hoy vamos a ver es lo que el viento se llevó y el polvo que nos dejó. Ya una profundización frente a qué es el Estado de Derecho, cómo el Estado de Derecho en Colombia se implementó, cómo directamente las personas utilizan, y quiero ser claro en el caso colombiano, manipulan directamente las instituciones, cómo colocan sus discursos a favor y cómo transforman un país es siempre para colocar a los otros a trabajar en pro de nosotros. Antes de iniciar, para que usted acabe de tomar nota, por favor, del título de hoy, hay una cosa que es bastante polémica y es que en Colombia necesitamos aprender que debatir no es ganar. Yo incluso me siento hasta interpelado en eso porque muchas veces cuando me enseñaron a mi argumentación había un sentido y era ganar directamente la disputa. Que el viento que nosotros estamos evocando directamente frente a la otra persona nos deje cosa constructiva, no nos deje directamente un polvo lleno de mucha sangre, como es el caso colombiano. Entonces, la invitación en este espacio es, y para ser mucho más concreto, es realmente la argumentación es para entender al otro, más allá de siempre ganar. Y lo último que debemos entender en este espacio es que en Colombia el viento que tenían otros países lo trajimos acá y nos dejó un polvo, pero no precisamente un polvo que nos ayudara a cosechar una nación, sino un polvo que atrasó nuestro campo, un polvo que lo que hizo fue llenarlo de sangre y de cadáveres. Para entender entonces ya este cierre de Colombia, porque recuerden que ya próximamente vamos a estar en España, ya cerrando este mes de octubre, de septiembre, vamos entonces a ir iniciando este espacio con el objetivo del día de hoy y con muchas hojas en el suelo, porque es que aquí hay unas cosas que generan un desazón. Entonces, lo primero es que el objetivo que vamos a desarrollar el día de hoy es comprender la interpretación de cómo se implementó, o sea, de la implementación del Estado de Derecho en Colombia de 1855 a 1863. La sesión pasada tuvimos la oportunidad de tocar un tema de décimo, que es el Estado de Derecho, cómo directamente se construye una república, tres ramas del poder, y ahora cómo se va a gobernar, que es a partir de la ley. Y recuerde que ya se tiene pensado es ayudar un progreso, establecer un progreso, pero para el desarrollo de la nación. No sé por qué Colombia nunca entendió eso. Y es algo que me he preguntado volviendo a leer a Jorge Orlando Melo, revisando a Gerardo Alape y revisando a otros autores que me ayudan a entender un poco más este periodo histórico. Muy bien, entonces cuéntamelo todo si ya lo tenemos entonces más que listo, porque ya estamos llegando a una Colombia federalista. ¿Será que la Colombia federalista sí funcionó o qué fue lo que fracasó? ¿Qué es lo más polémico que tenemos en este espacio? Ok, no te preocupes. Ok. Ok, el título es Lo que el viento se llevó y el polvo que nos dejó. Entonces, para las personas, ojalá que existan, bueno, en otros octavos hay personas que están en municipios muy lejanos. Y es entender, claro, Juana, aquí lo dejo. Voy a colocar entonces el título. ¿Me están pidiendo no el título? Ok. Y es entender que hay chismes que vienen con el viento, que las personas se bajan, pronuncian chismes, que generan tanta repercusión que la gente realmente salga a la plaza, se levante directamente la camisa y ponga directamente sacar chispas en el suelo con el machete. Entonces es entender los que están más en el campo, eso es lo que sucedió acá. Lo que el viento
se llevó y el polvo realmente que nos dejó. ¿Qué polvo fue el que nos dejaron? ¿Qué polvo quedaron en esos discursos europeos? Realmente, ¿qué polvero fue el que se armó en Colombia? ¿Listo? Los chismes que se hablan entre las señoras en la peluquería, dice Alejandra Cristancho. Claro, pero cuando ese chisme se convierte en una verdad. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir, por ejemplo, después de La Palma, a esos municipios de Río Negro, de San Juan de Río Seco, y ustedes se van a dar cuenta cómo son pueblos donde la palabra tiene tanto poder. ¿Listo? Precisamente que generan hasta conflictos sociales. Muy bien, Juanita, ¿me confirmas si ya lo tienes más que listo para pasar e iniciar entonces este espacio? Porque la idea es llegar al juego. Cuéntamelo todo. Es difícil porque el día de hoy uno dice, caramba, eso sí le va a pedir un favor. En el argumento que vamos a presentar el día de hoy, no hay que juzgar tanto, qué gente tan bruta, hombre, no. Entonces, bueno, ¿cómo hicieron eso? No. Lo que pasa es que eran las condiciones de vida y gobernar un país que es analfabeta es muy difícil, muy difícil. Aquí hago una pregunta de inicio, ¿sí? ¿Me confirmas? Sí, claro, esto ya empieza a salir en prueba de acreditación. Entonces, quiero ser claro en algo, vea. Las personas que no saben leer y escribir, ¿les llamaría la atención los cambios o que todo siga igual? ¿Qué cree que es la mejor opción? Arranquemos, demos unos puntos de participación de una vez. Una persona analfabeta que no sepa escribir ni leer, ¿qué le conviene? ¿Un cambio social o le conviene que todo siga igual? ¿Qué le conviene? O sea, personas analfabetas, ¿qué creen que les quedaría mejor? ¿Que todo siga igual? ¿Que realmente esto cambie? ¿Cómo la ven en ese espacio? Por acá ya arrancamos. Entonces, Cintia, su análisis dice en este espacio, Mister, ¿esto es la prueba de acreditación? Sí, claro. Que todo siga igual, dice Cintia. Yo digo que nada cambie, dice Aleja Cristancho. José Miguel dice que no sabe. Andrés Otero dice que todo siga igual. Mano dice, Mister, pues esa persona, si tiene todo bien y no necesita un cambio, no va a pedir el cambio. ¿Listo? Es que ahí está el problema de Colombia. Cuando Colombia se va a independizar, ya esas cuatro personas tienen participación. De igual manera, Andrés, le pido el por qué. Tal vez ir explicando el por qué le conviene a una persona analfabeta que no suceda un cambio. ¿Qué le obligaría? ¿Sí? Dice Manu Salazar, dice, el ser humano en general solo cambia las cosas cuando están a su favor. Pero revisemos el proceso de analfabetismo. Es una Colombia que se acaba de independizar, que se le muere su libertador, que es un caos total, que construye ahora un país que se llama República de la Nueva Granada, y ahora tiene que empezar a construirse del centralismo al federalismo. Y la gran mayoría de su territorio presenta hombres que no saben ni leer ni escribir. Hay cosas horribles, incluso para citar algunas que leí acá que me dejaron muy sorprendido, cosas como por ejemplo este tipo de comentarios que uno dice, por Dios, ¿qué es esto que están diciendo? Mire, los éxitos del liberalismo, aquí está. Mire, mire lo que se pensaba en 1850. Buscar la inmigración masiva de negros norteamericanos para que se mezclaran con la decaída raza blanca de Colombia y formaran una nueva raza mestiza, vigorosa y apta para la vida tropical, una que pudiera generar un proceso de alfabetización para que desplazara a los campesinos perezosos. Y hay cosas más polémicas que dicen arriba. Para muchos, y aquí lo dice Eliseo Reclus, que vio la Colombia en 1857, dice, para muchos la riqueza natural que permitía vivir sin esfuerzo aumentaba la tendencia a la pereza de los habitantes de las tierras calientes. Solo Eliseo Refus vio en 1857 con simpatía a estos campesinos que no violentaban la naturaleza con el trabajo, sino que esperaban que la naturaleza les diera para que ellos pudieran vivir. O sea, había una imagen de una Colombia en donde la gente era perezosa, donde no sabía leer ni escribir, donde la gente prácticamente no hacía nada. Esa era la imagen de los políticos del entonces. Lo acabé de leer para las personas que deseen explorarlo, se llama Historia Mínima de Colombia, de la edición de Taurus para América Latina, del historiador Jorge Orlando Melo. Entonces, observe la imagen que teníamos de una Colombia. Ahora, el viento que se quiere traer a Colombia es implementar el Estado de Derecho. O sea, coger una idea francesa, un poco más británica, y traerla a Colombia para implementarla. Cuando los extranjeros que venían a Colombia nos miraban así, que era mejor que nos mezcláramos, que era mejor pensarnos de una manera diferente que ser realmente colombianos. Entonces, aquí ya empezamos a tener un problema, porque ¿cómo vamos a saltar a un federalismo cuando tenemos un problema mayor en analfabetismo? Cuando
los mismos líderes insultan a su pueblo. Entonces ahí ya empezamos a tener un problema. Dice aquí Cintia, hay gente que puede cambiar, pero simplemente elige no hacerlo. Dice Andrés, todo sigue igual, aunque haya el apoyo de todos y eso no es probable. Claro que sí, acabé de revisar su respuesta. Muy bien, por aquí, señor Sánchez, lo escuchamos, Jacob. Hola, mister, tengo una pregunta. No es como sobre este tema, pero de la clase pasada todavía está el plazo para hacer la pregunta de análisis. La vamos a desarrollar en la próxima sesión, sí, señor. Ah, ok. Sí, no se preocupe, falta de preocupación. Entonces, hemos visto dos cosas antes de iniciar. Número uno, hemos visto a un país que es analfabeta. Eso es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. Y un país analfabeta, pues gobernarlo es realmente muy difícil, porque lo que se hace es cómo colocar a la gente a pensar un cambio cuando no les conviene un cambio, en la medida en que reconocen cómo viven, cómo deben hacer las cosas y cambiar no les llama la atención. Cuando de acuerdo a la descripción de Rejus, por ejemplo, nos está mostrando que los campesinos lo que hacen, los campesinos lo que hacen es recoger las cosas del campo y subsisten. Entonces es un país que está a un ritmo de vida muy lento, que no es una París, ni mucho menos una Londres, que no tiene industrialización, porque es un país que es agrario. Así que vamos a revisar qué es lo que sucede en este espacio antes de irnos a jugar, y es que el Estado de Derecho en Colombia trae directamente eso que se llama vientos de progreso, pero yo prefiero ser muy honesto con usted. En el caso, y en eso sí me apoyo mucho en el capítulo que presenta este historiador, que dice la crítica al modelo liberal de progreso, es que tenemos que ser honestos si es que Colombia no tenía ni una máquina. O sea, es que la máquina colombiana que está del siglo XIX y que hoy conocemos es el trapiche, ¿sí? Que es directamente se coloca la caña de azúcar y le sacamos el jugo para hacer la panela, pero directamente el arado se hacía realmente es con animales, ¿sí? Las herramientas del campo ni siquiera se encontraba la pala o podríamos encontrar la pica, esa difusión la vamos a tener es en 1920. Entonces caiga en cuenta que traer un viento de progreso realmente sí era necesario o era más necesario pensarse cómo llevar al país hacia un progreso diferente, pero nosotros no teníamos las máquinas de tejer como existían directamente en París, nosotros no teníamos una burguesía, teníamos era a un revendedor que compraba y vendía, pero que no salía de la región, porque es un país que atravesar la montaña significaba morir. Entonces, caigan, incluso es tan paradójico que la independencia de Colombia se logra porque hacemos algo imposible, atravesar un páramo. Entonces, observe directamente que más que viento, gases, dicen por acá Andrés García. ¿Será que realmente esas ideas de progreso europeas sí se podían aplicar en el contexto colombiano? Y ese es el problema que sostiene aquí Jorge Orlando Melo y Arturo Alape en el otro texto. Muy bien, lo primero que hay que entender es qué es lo que se van a traer a Colombia. Eso es lo primero. ¿Qué le vamos a llamar a progreso a Colombia? Primero, desde Montesquieu, en 1764, se va a traer la idea de las ramas de poder. ¿Quién va a traer las ramas de poder a Colombia? Lo va a hacer Simón Bolívar. Simón Bolívar establece que debe existir entonces la rama legislativa, ejecutiva y por supuesto la judicial. Pero como lo vimos en el capítulo pasado, Simón Bolívar se autoproclamó dictador. Y un dictador nos estaría mostrando que la rama ejecutiva está por encima de la legislativa y de la judicial, porque quien gobierna es realmente quien tiene poder. Entonces, desde ahí lo que traemos no funciona 100%. Luego dice directamente que traemos las ideas de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, en 1778, que habla de la necesidad de gobernar, les disculpa, me comí la de ahí, de gobernar desde la ley. Ahora, yo tengo un problema con la ley, incluso que en el siglo XXI lo vemos. Las leyes se hacen pensando en la gente o para defender el poder. O sea, yo hago una regla como, por ejemplo, se levanta la mano para hablar, pero yo como docente estoy levantando la mano y para que todos apliquemos el mismo orden o simplemente yo redacto la ley para que otros la obedezcan y yo soy excepto de esa ley. Entonces, ojo porque en el caso colombiano observamos ese problema. Yo construyo la ley, pero la ley es a favor de quién? A favor de la gente y dos, la ley a mí me está obligando a cumplirla o yo como la redacté, yo soy parte de la excepción de la ley. Muy bien, preguntas hasta el momento, dudas, inquietudes, ya vamos llegando.
Dice en este espacio Aleja Mister, ¿esto significa que tuvieron que pensar en un proceso que beneficiara a la ganadería? Claro, pero más que la ganadería, la agricultura, ¿sí? Porque ya vamos a mirar, porque es un país agrícola. Incluso, Aleja, usted va a salir en el 2028, usted va a salir de la universidad y usted se va a dar cuenta que va a encontrar un país que todavía es rural. Usted va a caminar por diferentes ruralidades y se va a dar cuenta que lo es. Es que mire, para ser paradójico, usted llega a Cajicá y usted encuentra que hay un espacio de Cajicá que está sin pavimentar, ¿sí? Que es una vereda en donde en realidad existen unos modos de producción que todavía es agrícola, ¿sí? Y es la Colombia en la que estamos viviendo. Y el problema de acá es que no se pensó primero en cómo fortalecer lo que tenemos, sino en traer discursos de otro lado. Y aquí viene el juego de la manipulación. Muy bien, Jacobo, preguntas, inquietudes. Ah, no había dejado la mano levantada, mister, qué pena. Yo tengo la pregunta, ahora sí, ¿usted tiene alguna duda, alguna inquietud? No, no, señor, es que había dejado la mano levantada. Ok, vale. Baruch, preguntas, inquietudes. Andrés García, Manuela Torres, ¿ninguna duda? O sea, escoger un país y no trabajar con lo que hay, sino extraer las ideas de otro lugar para implementarlos, sin reconocer lo que hay, sino más bien utilizar esas herramientas para manipularlo a un beneficio propio. Eso es lo que hemos visto. ¿Dudas, inquietudes? Baruch, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, mister. Perfecto, queda clarísimo. Listo. Y viene aquí esto que es un juego de intereses que es mucho más grande. Y es que nosotros vimos en el episodio pasado cómo el Estado tiene que aumentar su presencia en las regiones, ¿cierto? Para poder controlar realmente las regiones, para que su poder realmente se lleve a cabo. Pero vamos a encontrar nosotros las ideas de un británico que se llama John Locke. Y John Locke establece que la defensa de la propiedad privada debe ser un derecho. Incluso ustedes lo van a ver en grado décimo, ustedes van a observar directamente que los derechos del hombre no nacen pensando en el ser humano como lo vimos nosotros aquí en octavo, sino que nacen por culpa de John Locke, porque John Locke dice que el derecho es básicamente proteger la propiedad privada. Entonces, si yo construyo mi casa en el territorio de un monarca, la casa es mía, no es del monarca. Yo le pago impuestos al monarca, ¿cierto? Por utilizar su suelo, pero lo que construí encima de ese suelo pertenece a mí. Entonces, ojo, porque este discurso de John Locke, cuando llega a una Colombia tan convulsionada, le va a generar mayor fortalecimiento a las familias de apellidos grandes que dirigen las regiones, porque van a pensar que les llama la atención el liberalismo, porque el liberalismo trae una bandera y trae un lema, defender la propiedad privada. Entonces, observe qué herramientas tenemos hasta el momento antes de entrar a 1855. Tenemos un país dividido, tenemos un país que las regiones están creciendo gracias a las familias. Tenemos un país en donde ya vamos a ver la formación del Partido Liberal y Conservador. Pero tenemos entonces familias que están dirigiendo, familias que son la ley, que son los jueces y los que mandan. Eso es lo que sucede en las regiones de Colombia. Y aún hoy en el siglo XXI pasan. Por ejemplo, en el Cauca. Usted va a encontrar que las leyes se fabrican, pero no se cumplen. O el que las fabrica no las cumple. Yo corrijo y estoy en desacuerdo con el robo, pero a partir de los impuestos y los impuestos selectivos. A Baruch le cobro más, a Jacobo le cobro menos, a Manuela le cobro el triple. Y así yo estoy realmente cumpliendo con la ley, pero lo estoy haciendo de manera desigual. Entonces yo estoy siendo ladrón. Entonces, obsérvese, ya tenemos tres elementos. Y el último, pues, todos ahora aman el liberalismo de John Locke porque creen que la propiedad privada se está convirtiendo en la bandera para que políticamente a mí me cuide lo mío y no me lo pueda quitar. Y aquí viene la manipulación. Este es el espacio que a mí me da mucha piedra. O sea, yo voy a ser muy honesto eh, y me van a disculpar los que están viendo esto, pero a mí me saca la piedra esto. Y es que aquí traen una filosofía, el Partido Liberal Colombiano y el Conservador trae esta filosofía, que es de Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, eso usted lo van a ver hasta grado, no, el otro año ya lo van a ver, en noveno. Jeremy Bentham lo que propone es que en Inglaterra dice que, oiga, ¿cuál es el sentido de gobernar? Y dice, gobernar es para producir la mayor felicidad y bienestar a un número de individuos. Pero esto es un poema de amor, o sea, hay una manipulación y esto se llama el utilitarismo. ¿Por qué? Porque entonces,
Usted que está en la región no solamente debe gobernar para que usted sea feliz desde su finca o desde la alcaldía, sino que usted debe gobernar pensando en la felicidad de una colectividad. Pero aquí viene un problema. Aquí viene un problema mayor. ¿Listo? Puntos de participación. ¿Qué es lo que lo hace a usted feliz? Esa es la pregunta que usted tiene que responder. Y usted se va a dar cuenta que la felicidad de cada persona es totalmente diferente. Entonces, aquí hay una manipulación del discurso de Jeremy Bentham porque vamos a revisar que la gente no gobierna para hacer feliz a la gente, sino para hacerse feliz a sí misma. Y por eso es un cóctel que el liberalismo colombiano va a construir en donde dice ramas del poder, la ley a beneficio de unos sí, de otros no, respeto a la propiedad privada, pero la felicidad debe ser entonces para el letrado. Momento, pero ¿el país acaso luego no era analfabeta? Si hoy en el siglo XXI tenemos indígenas que no saben ni leer ni escribir, si tenemos poblaciones afrodescendientes que no las hay, si tenemos una desigualdad en la pandemia porque la gente no tiene plata para el internet, así que mucho menos tiene plata para poderse educar. Si hay niños de 10 años que se acercan en Timbiquí y observan un teclado de un portátil y no saben cómo carajo se utiliza. Ahora, pensar en una felicidad colectiva, ¿realmente sí se está haciendo o es un instrumento de manipulación? Entonces, esta es la historia del liberalismo clásico, que ese viento que se trae a Colombia y realmente ese viento sí ayuda para que crezcan los cultivos y tengamos una Colombia próspera, pues realmente la estamos viendo de una manera desigual. Si en tiempos de pandemia observamos que el Estado no es capaz de entregar una berraca tableta para decirle a la gente, mire, véala. O si le dan la tableta, no le explican para qué sirve, sino que le dicen que existe YouTube o Facebook para que se tomen selfies. Entonces, observe directamente esos diálogos entre el siglo XXI y el siglo XIX. ¿Qué liberalismo quieren traer aquí a Colombia? Y las consecuencias que vamos a ver a continuación. Muy bien, revisamos, qué pena con ustedes la emoción, pero sí es que una historia colombiana muestra eso. Dice aquí en este espacio, ¿qué lo hace feliz? Aquí arranca, Mister, ¿qué significa que todos deberían obedecer las leyes sin excepciones? Aleja, si yo digo que para comer en clase hay que pedir permiso y yo traigo un tinto, el primero que tendría que pedir permiso es el profe, porque el docente es el que colocó esa regla. O sea que la regla estaría obligando a que desde la persona que coloca la ley para que los demás obedezcan, eso obliga a que yo mismo dé ejemplo con el cumplimiento, a que yo misma pidas permiso para ingerir una bebida en este espacio. Porque si alguno de ustedes, por ejemplo, está tomando agua o está almorzando y yo lo penalizo o me invento algo como el comparendo virtual, yo estaría incumpliendo una normatividad, porque yo como eje de poder estoy incumpliendo una ley que yo mismo he colocado y a eso se le llama una corrupción, porque la ley es para que todos la cumplan. Y ahí tenemos un elemento de corrupción. Y como dice Baruch, ojalá fuera así el utilitarismo, pero no lo es. Aquí nos dice, ojalá que todo el mundo fuera tratado por igual, pero sabemos que en este país no es así. Dice Aleja Mister, la felicidad se puede conseguir de diferentes maneras. Uno la encontrará en el éxito, otro la encontrará en lo espiritual, pero eso es que nunca se puede mantener felices a todos. Exacto. Exacto, 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 exacto. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es una falacia argumentativa, el utilitarismo, porque le vende a las personas que pueden ser felices siguiendo un prototipo de gobierno. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, a Jacobo, Jacobo, ¿qué lo hace feliz a usted? Jacobo puede decir, no, están videojuegos. Jacobo, si usted sigue aquí en esta clase, le voy a dar más videojuegos. Y es una manipulación, porque realmente puede realmente engañar a otra persona para atraparla y que sea tu seguidora. Y ese es un problema. Es una voy a utilizar, a citar las palabras de Baruch, es una manipulación para quedar bien. Y eso fue lo que trajeron desde Europa, traer un discurso que funcionaba para Europa, ¿sí? Que funcionaba porque habían recursos, porque habían elementos. El caso colombiano no lo es. O sea, el caso colombiano no lo hay. Quiero ser muy claro en eso. Dice, realmente, José Miguel Montaña dice, realmente es doble moral exigir algo, pero asimismo el que lo exige lo incumple. Y es algo que vemos en Colombia. Muy, muy, muy. No pague los impuestos. Creo que la sociedad norteamericana también lo está viendo, ¿no? Pague impuestos, pero incluso su misma cabeza en el poder no paga. Muy bien, y aquí viene el mayor problema. Ya con esto vamos a ir cerrando este espacio para irnos a jugar. Y es que el mayor problema que nosotros estamos viendo es ahora. Dice aquí Cintia, la gente tiene moral cuando les conviene. Ese es el problema.
Ese es el problema que vamos a tener acá. Y es que es un problema que en América Latina no es un problema que solamente es de una generación, sino que tiene casi 200 años. Porque cuando empezamos a ser libres, no empezamos a construirnos. Ese es el problema. Después de haber visto ese cóctel de los vientos que traemos desde Europa, ¿qué es lo que va a aparecer acá? ¿Cómo gobernar? Y cómo gobernar va a tener dos respuestas. Un partido político que se llama el Partido Político Conservador y el Partido Político Liberal. El conservador dice, espérese, si la gente realmente no está preparada para esta conversación, porque la gente es analfabeta, tenemos que guiar a la ciudadanía, preparar a la ciudadanía desde la moral y la religión, para así asumir el progreso desde, asumir el progreso desde los principios, desde reconocer un Dios, una familia, de reconocer entonces una obediencia. Entonces, eso es lo que propone el Partido Liberal en sus inicios en 1849. Luego vamos a encontrar entonces el Partido Liberal que dice, sí, pero tenemos que, más allá de que la gente se convierta en personas letradas, porque es un proyecto que tarda mucho tiempo, necesitamos buscar el progreso económico sin la intervención de la Iglesia Católica. Entonces, son dos proyectos de cómo gobernar que quieren aplicar ese cóctel de Montesquieu, de Rousseau, de John Locke y de Jeremy Bentham, que lo quieren desarrollar en el campo colombiano, pero que tienen dos visiones diferentes. Y esta va a ser la mata del conflicto armado colombiano. Y es que no hay, este es el inicio de la primera ola, como no hay una construcción de país clara, cuando traemos las ideas de otro país y cuando las queremos aplicar pensando o en la moral o pensando en el progreso económico, beneficiamos solamente a unos y excluimos a otros. Porque yo le hago una pregunta, ¿será que el Partido Conservador pensó en las personas que no creían en Dios? ¿Será que pensó en aquellas personas que tenían otras prioridades? No, a todo el mundo lo generalizó. ¿El Partido Liberal será que pensó directamente en los esclavos? Porque aquí todavía no había libertad. Cintia, la escuchamos. Ah, ok, se te levanta la mano. Entonces, obsérvese directamente que el cómo gobernar es gobernar para unos, porque se quiere utilizar ese cóctel a beneficio de los partidos, no a beneficio de la gente, para que el Partido Conservador sea feliz, para que vean cómo todos van juiciosos recitando los epígrafes de la palabra, para que el Partido Liberal observe cómo directamente el comercio se amplía a beneficio de los que sí tienen tierra y los que la trabajan. Entonces, obsérvese directamente este país que nos están presentando. Y lo peor es que bajo este país vamos a encontrar ahora el Partido Conservador y el Partido Liberal pelear por el poder para construir un Estado social, un Estado de derecho, pero que en donde pudieran desarrollar sus proyectos políticos. Entonces, va a subir el Partido Conservador y ¿qué es lo que va a decir? Hay que fortalecer a la iglesia, porque la iglesia es la que tiene presencia en las regiones. Así que, ¿qué hay que hacer con la iglesia? Hay que darle la educación a la iglesia, porque si la gente aprende realmente a leer y escribir lo que dice la palabra, pues vamos a encontrar el progreso. Y el Partido Liberal va a decir que no hay que expulsar a los jesuitas, que no, que hay que quitarle las tierras a la iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo es la iglesia. Oiga, pero ¿por qué no entiende que la iglesia le pueda ayudar en su proyecto de alfabetización? No, 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 no. Yo lo que quiero son protestantes porque la iglesia es el problema. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a radicalizar y es una patria boba mucho más grande. Entonces, cómo gobernar se convierte en una pelea por quién sube al poder y qué proyecto se lleva a cabo y cuál no. Dice en este espacio, mister, ¿y no se podía agarrar cada parte positiva de cada partido para desarrollar una idea que beneficiaran a todos? Eso lo pensó el señor Rafael Núñez en 1780, en 1880. Eso lo pensó. ¿El problema cuál es? Que la gente en este país tiene una mala maña y es que si no se hace lo que yo digo, pues primero pasa por encima de mi cadáver antes de llevar a cabo su idea. Entonces, en el caso colombiano, ¿qué pasó? Pues estallaron las guerras civiles precisamente por eso. Porque entonces, o la gente aprende a leer y escribir de la mano de un sacerdote, o no se hace nada y pasa por encima mío. Y por eso mataron a conservadores. Los liberales decían, hay que expulsar a la iglesia porque la iglesia le hace daño al pueblo, no lo lleva al progreso, el cura se vuelve rico y lo que necesitamos que se vuelva rico es el pueblo. ¿Y ahí qué pasaba? Mataban a los liberales. Entonces observe que la radicalización del discurso
que tuvieron en cómo gobernar en un país analfabeta hizo que la gente empezara no a cuestionarse si la verdad la tiene uno o el otro. La gente no sabía ni francés, ni inglés, e incluso el español que pronunciaba tenía falencias. Lo que nos muestra que la gente no entendía que era Jeremy Bentham, ni mucho menos John Locke, ni mucho menos la gente entendía qué es esto de Montesquieu y de Rousseau. La gente no lo entendía. La gente simplemente escuchaba era lo que le decía el Partido Conservador y Liberal en sus inicios. Y eso es lo más polémico. Dice en este espacio, mister, mira que una familia era liberal y salió a la calle con una corbata azul y se encontró con uno de los liberales y le obligaron a comerse la corbata porque no le creía que era liberal o si no lo mataban. Y eso que usted está narrando no es mito, no es cuento, es algo que se encuentra en la literatura colombiana. Muy bien, son las 2:45 y estamos observando una Colombia que lastimosamente nos está mostrando que importa las ideas de cómo gobernarnos de otro lugar. Nos está mostrando una Colombia que formula cómo deberíamos salir de un atraso agrícola que hoy en el siglo XXI lo tenemos, pero pensando desde una fórmula conservadora, desde la moral y la religión, y otros desde expulsar a la iglesia cuando tenía más poder lo tenía un cura que incluso el mismo Simón Bolívar. Simón Bolívar pasaba directamente por un pueblo y salía la gente, le celebraba, pero lo que dijera el cura se hacía como ley. Y este país ha tenido más presencia de la Iglesia Católica que incluso del Estado. Muy bien, para cerrar entonces en este espacio, aquí lo que pregunta fuerte a esta hora de la tarde, dice, mister, si no hubiéramos sido analfabetas, los partidos nunca hubieran aparecido, sí hubieran aparecido, pero hubieran tenido una tendencia mucho más realista. Y es que tenemos que enseñarle a la gente a leer y escribir. Eso es obligatorio, ¿cierto? Pero necesitamos también apoyar el marco agrícola. Si yo estoy en un país agrícola, a mí me da risa cuando la gente dice, no, sí, es que imagínate que estuve en el poblado de Medellín, no, y luego estuve en la zona T, o en la zona J, o en la zona X en Bogotá. Oye, pues son ideas que se traen de otros países. Lo colombiano realmente es el campo. Entonces, realmente el país lo que nunca se pensó fue a sí mismo. Y por eso, si nuestro país hubiese sido alfabetizado, incluso hoy, si la gente fuera alfabetizada, si la gente leyera, pensara un poco más las cosas, dejaría de permitir que presos políticos sigan trinando por Twitter, dejarían de seguir a personas y pensarían más en una nación, en más en la felicidad no mía, sino en la de los demás, empezando por ahí. Y para cerrar este espacio, la Constitución de 1855 va a darle nacimiento a la Confederación de la Nueva Granada, y con la Confederación de la Nueva Granada viene esta idea del liberalismo en el poder bajo el mando de José María Obando, que dice, y óigase esto, ya el cierre es de ñapo. Lo que dice es, mire, vamos a traer el progreso para la Confederación de la Nueva Granada. ¿Cómo? No se preocupe, vamos a disminuirle los impuestos a los productos que traigan de otros países. O sea, si Inglaterra produce una ruana de mejor calidad a menor precio y tiempo, porque tienen las máquinas y las manos de obra, y porque tienen a la burguesía andando, y porque tienen barcos que a vapor lo pueden traer rápido al puerto de Puerto Colombia en el Atlántico y distribuirla por el río Magdalena, ¿a usted no le parece que eso le haría daño a la manufactura colombiana? Aquel que tiene que coser cuadrito por cuadrito de la ruana. ¿Y qué fue lo que hicieron? Trajeron el progreso desde no cobrarle impuesto a los objetos europeos, lo que permitió que el artesano se quebrara. Porque entonces el artesano que construía su ruanita, sus prendas, su camisa, cuidando a la ovejita, sacando el hilo, empezando a mano, porque no había máquinas en Colombia, a mano a construirla, pues claro que iba a cobrar mucho más alto que una camisa hecha en una máquina en Inglaterra. Y eso que permitió que el supuesto progreso quebrara a los artesanos colombianos. Esta que es medio polémica, que le hicieron guerra civil a José María Obando en 1955, es frente a los esclavos. Liberar gradualmente a los esclavos y considerar como iguales a los indígenas. Y eso le trajo un problema. Los dueños de las haciendas le dijeron, usted está loco,
porque aquí nosotros trabajamos es gracias a los esclavos. Mientras que le demos de comer y dormir al esclavo, no entendemos por qué él tiene que ser libre, si nosotros lo estamos atendiendo al esclavo y él tiene que pagarnos es con la mano de obra. Entonces tuvo guerra civil en el Cauca a José María Obando porque los dueños de las haciendas no querían liberar a los esclavos y los esclavos tampoco querían liberarse porque no sabían qué hacer con su libertad, no sabían ahora quién los iba a alimentar. Y en una Colombia en donde no le explicaban que existían otros oficios, porque era una Colombia llena de regiones separadas por montañas y ríos donde el mundo era desconocido, en una pequeña edad media. Y lo más chistoso es que José María Obando dice, mire, bájele a las importaciones para que pueda traer el progreso europeo a Colombia. Permita al menos que los hijos de los esclavos sean libres, al menos que ellos sean libres, ¿sí? No los papás, déjelos trabajando hasta que mueran, pero que sus hijos sean libres. Y vamos a generar, por favor, que cada provincia construya su constitución. Y aquí es en donde viene la pelea entre el Partido Conservador y Liberal, porque en cada provincia van a querer tener el poder para construir las leyes a favor de la moral conservadora centralista o a favor del liberalismo federalista y con un odio total a la iglesia. Así cerramos en una Colombia que nos trae directamente el viento de otros lugares con sus discursos, en donde nos deja polvo, no nos deja tierra fértil, nos deja polvo. Y lo peor es que va a ser un polvo que los colombianos empezaron a tragar desde acá y que en 1863 lo convierten en constitución. Preguntas, inquietudes. Dice Cintia hasta ahora, la gente estaba acostumbrada a rezar, a rogar por una solución en vez de buscarla ellos mismos. Y es un problema bastante grande que tenemos en Colombia, que culpamos más a otros de lo que nos pasa que responsabilizarnos de ello. Ese es el problema. Son las 2:51, les agradezco a todos y bueno, vamos a leer la última intervención y la próxima sesión iniciamos con juego. Ok. Bueno, hay una persona que por acá, un anónimo dice, esto es lo que está pasando actualmente en el país hace unos días, si no me equivoco, y creo que van a empezar a traer tapabocas de China y pues me dijeron que los quieren poner tipo a 3.000 pesos. Y así, pero mucha gente que, no sé, tiene mini empresas de ese tipo, pues se enojaron y pues no están de acuerdo. Y es entendible porque se ve como el mismo gobierno no apoya a los empresarios que son de acá. Tiene toda la razón. Les agradezco a todos por su tiempo. Próxima sesión, entonces, arrancamos jugando. Un abrazo enorme para todos en casa. Que estén muy bien. No el colmo de los tapabocas. Mister, Dime, te escucho. ¿me puedo quedar 2 minuticos contigo cuando todos se vayan? Mm,